Bienvenidos, queridos oyentes de Cuentos Inmortales TV, a un nuevo lanzamiento, y en este caso va a ser el último, de Cuentos en Busca de la Felicidad. Llevamos hasta este momento con esta 4 entregas. Uno con 20 cuentos en busca de la felicidad. La segunda entrega con 10, otra con 18 y esta última nada más y nada menos que 26. Por lo tanto, tenéis hasta, si no me fallan las cuentas, 74 cuentos en busca de la felicidad. Todos con sus enseñanzas y muchos con mis comentarios personales. Como podéis ver, es una entrega larga de cerca de 2 horas que me ha costado lo mío llevar a cabo. Espero que os guste mucho y que me lo agradezcáis cada uno a su manera. Por ejemplo, dejándome un super like, suscribiéndoos al canal, incluso podéis interactuar con la función del super thanks, super gracias, que ahí la tenéis para todo el que quiera hacer una aportación consciente. De verdad, os agradezco de corazón vuestra presencia. Bueno, y evidentemente otra cosa que me encanta que hagáis es comentar. En la cajita de los comentarios dejarme lo que vais opinando, no de cada cuento, pero sí que a veces durante la retransmisión voy diciendo lo que podéis opinar, aunque evidentemente cada uno que opine de lo que quiera. Muchas gracias por anticipado y sin más dilación, comencemos. Atención. El discípulo acudió a visitar a un destacado maestro espiritual y le dijo: Venerable maestro, ¿qué me aconsejas para seguir con éxito la senda hacia la paz interior? Atención, repuso parcamente el maestro. ¿Solo atención? Atención, atención, volvió a aseverar el maestro. ¿Pero solo eso?, insistió perplejo el discípulo. Atención, 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 repitió el maestro. Y el discípulo, consternado y ya algo molesto, preguntó: ¿Pero qué es la atención? La atención es atención, concluyó el maestro. Comentario. En la senda hacia la autointegración, la atención es imprescindible. Todos los maestros exhortan a cultivar la vigilancia y permanecer alertas. Eso es la atención. Estar presente en el instante y estar atento consiste simple y llanamente en estar atento, o por lo menos tratar de estarlo. La atención se apoya en la ética genuina y en el desarrollo de la sabiduría. Todos los ejercicios de meditación y prácticas de autointegración se sirven de la atención y están concebidos para cultivar metódicamente esta preciosa e incomparable gema de la mente. La atención, algo tan sencillo de explicar y tan difícil de poner en práctica. ¿Por qué? Porque siempre los pensamientos nos dominan y nos llevan tanto al pasado como al futuro, sin dejarnos estar presentes en el aquí y el ahora. Hay 4 puntos importantes para mantener una atención plena. Acepta todo lo que llega a tu vida. Reflexiona antes de actuar. Renuncia al control y, sobre todo, saborea el momento. Los científicos. En una gran ciudad iba a desarrollarse un destacado congreso sobre la mente al que habrían de acudir los científicos más notables.
Parte de ellos se reunieron para desplazarse juntos en tren desde la ciudad en la que vivían hasta aquella en la que se celebraría el Congreso. Se hicieron con un compartimiento para ellos solos y nada más sentarse comenzaron a discutir animada y acaloradamente sobre los misterios y posibilidades de la mente humana y del cerebro. El vagón se puso en marcha y los científicos siguieron hablando durante horas acerca de las incógnitas que tanto les preocupaban. Todos empezaron a extenderse sobre la atención mental y lo importante que es el cultivarla y estar siempre bien atentos. Uno de ellos dijo de modo terminante: «Tenemos que esforzarnos por estar alertas. Es saludable para la mente y el cerebro». «Sí, es necesario mantener un buen nivel de conciencia y no dispersarnos», convino otro. «Desde luego», aseveró un tercero, «hay que estar vigilantes, conscientes». Así, todos ellos iban coincidiendo en la necesidad de atender a lo que sucede en el momento. El tren proseguía su marcha monótona, pero alcanzó un tramo en el que las vías estaban en pésimas condiciones, descarriló y se precipitó al abismo. Nuestros científicos seguían hablando sobre la necesidad de estar atento mientras el vagón se despeñaba. «Debemos esforzarnos por estar atentos», gritaba uno de ellos. «Nada tan importante para el buen desarrollo del cerebro como la vigilancia mental», apostillaba otro. Después de innumerables vueltas, el vagón fue a estrellarse en el fondo del valle. «Hay que desarrollar el sentido de la vigilancia a fin de que el cerebro no envejezca prematuramente», declaraba un tercero. Y continuaron hablando acerca de la atención, pero ninguno se había percatado del accidente. Comentario. No basta con teorizar, es necesario ejercitarse. Se requiere la resolución firme y llevar el entrenamiento conveniente. La atención es un factor liberador que siempre nos será de ayuda en la larga marcha hacia el bienestar interno. A menudo nos extraviamos en el laberinto de las intenciones y los conceptos, pero como reza el antiguo adagio, no solo pronunciando la palabra luz se enciende la lámpara. Hay que invertir energía en el cultivo de la atención y ésta nos procurará mayor energía. Es una inversión muy rentable. La atención enfocada en el aquí y ahora amplifica la comprensión y nos dota de una visión mental más penetrante. Es un medio para desarrollar calma y claridad. La calma, como cuando las aguas del lago se aquietan, facilita la claridad, porque las aguas se aquietan, vemos el fondo del lago, del mismo modo que de la lucidez nace el sosiego. ¿Acaso calma y claridad no son lo más cercano a la dicha interior verdadera? Y si hay calma y claridad, también surge el contento interior y la mente se renueva cada instante, superando impedimentos y soltando lastres. Esta reflexión me parece mega interesante. Fijaros la cantidad de beneficios que nos reporta mantener una atención plena. Aquí nos dice que la atención desarrolla dos grandes valores fundamentales para nuestro desarrollo diario: la claridad y la calma. Fijaros, la calma para afrontar las cosas y a partir de ahí ya tener claridad para verlas y tomar decisiones. Calma y claridad asociados a la atención. El hombre ecuánime.
Era un hombre apacible, afectuoso y querido por todos. Llevaba una vida simple en un pueblo, cuidando de su hijo, pues había enviudado años atrás. Poseía un caballo, y un día como otro cualquiera, al despertarse por la mañana y acudir al establo para dar de comer al animal, advirtió que éste se había escapado. La noticia se propagó pronto por todo el lugar. Por la tarde, muchos vecinos fueron a visitar al hombre y le dijeron: «Desde luego, qué mala suerte has tenido. Solo tenías un caballo y se ha marchado». «Sí, sí, así es, amigos», era todo lo que respondía. Pasaron los días. Una mañana, cuando el hombre salía para iniciar sus labores, cayó en la cuenta de que el caballo había vuelto y que además lo había hecho acompañado de otro, brioso. Los vecinos acudieron a visitarlo y le dijeron: «¡Guau! ¡Qué buena suerte la tuya! ¡Qué buena suerte! Ahora resulta que tienes 2 caballos». Sí, sí, así es, amigos», volvió a decir como única respuesta. Al disponer ahora de 2 caballos, él y su hijo podían salir juntos a cabalgar, mas con tan mala fortuna que en una ocasión el hijo se cayó del caballo y se fracturó una pierna. Entonces los vecinos se apresuraron a visitar al hombre y le dijeron: «¡Guau! ¡Pero qué mala suerte! ¡Qué desgracia! Si no hubiera vuelto acompañado por otro, ahora tu hijo no tendría la pierna rota». Sí, sí, así es, amigos», fue otra vez su respuesta. Pasaron unas semanas y estalló la guerra. Todos los jóvenes del pueblo fueron alistados, excepto el muchacho con la pierna fracturada. De nuevo, los vecinos visitaron al hombre, esta vez para decirle: «¡Qué suerte has tenido! Si tu hijo no tuviera la pierna rota, habría sido alistado». Y el hombre cuánime repuso: «Sí, sí, así es, amigos». Comentario. La ola va y viene, pero la playa permanece. A la tempestad sigue la calma, y ésta precede a la tempestad. Gustamos a unos y disgustamos a otros, pero bien es cierto que podemos desencantar a los que gustábamos y embelesar a los que disgustábamos. Hay un adagio que, lejos de expresar lo fatal, constituye una verdadera llave de la salud mental. Y dice así: si ocurre, está bien. Si no ocurre, está bien. Este relato aporta unas enseñanzas que, si en verdad las tuviéramos presentes en cada momento, creo que nuestra vida daría un giro de 180 grados. Total. La perspectiva cambiaría totalmente. Y una de las frases para reflexionar que nos deja el autor es que cada instante encierra su enseñanza. Si tuviéramos presente esa frase, ¿qué sentido tendría quejarnos? Todo lo aceptaríamos y todo nos parecería que es como debe ser. Es decir, así es el universo. Nada está fuera de su sitio. Y lo mismo ocurre con tu vida, con mi vida, con nuestras vidas. Todo es como debe ser. Fluir. La mente humana tiende a crear tensiones y conflictos, a resistirse inútilmente y a multiplicar sin necesidad las desdichas. Es su característica, y desde luego lo era aún más en aquel aspirante a la sabiduría que, precisamente por serlo, estaba muy insatisfecho, inquieto y descontento. Con el tiempo, su carácter se agrió cada vez más. No podía resistir el mal humor y comenzó a caer antipático a todo el mundo.
muy abatido por estos motivos, fue a visitar a su mentor y le confesó: «La vida es para mí como una losa que pesa demasiado y me sume en penumbras. Nada me satisface, siempre quiero escapar y como no puedo, mi propia resistencia me hace daño. Pero podemos siempre fluir y así escapar sin necesidad de hacerlo». «Sí, maestro, mas ¿cómo escapar del invierno o del verano?». El maestro soltó una gran carcajada. «Eso es muy fácil», repuso. «No hay nada más simple. Cuando llega el verano, sudas. Cuando llega el invierno, tiritas. Ya has escapado a ambos sin resistirte a ellos. ¿Dónde está el problema? Yo te daré la respuesta. En tu mente, porque no sabes fluir». Comentario. A menudo anhelamos detener lo inevitable o generar resistencia y fricciones con lo que es, sin aceptar conscientemente las situaciones y fluir con ellas. Esa es una actitud infantil que persiste en el adulto hasta que acaba oponiéndose a todo y de este modo crea rabia, resentimiento y frustración. Gastamos mucha energía que podríamos orientar sabiamente hacia otros ámbitos. Hay que adaptarse con fluidez a las circunstancias, ya sean estas buenas o adversas. Lo que habrá que cambiar en muchas circunstancias es la actitud, pero la mente siempre está lista para engendrar problemas y el pensamiento se las arregla de maravilla para colaborar con ello. Otro relato maravilloso que nos habla de fluir. Y fluir para mí también es aceptar las cosas. Entonces, aquí dejarme que os recomiende un gran escritor, Gerardo Smelling, y su ciencia de la aceptología. Y la aceptología nos viene a decir, estar atentos por favor, que lo único que puedo cambiar es la interpretación que hago de las cosas y la actitud que tengo para afrontarlas. Esa definición, metérosla en la cabeza porque es fundamental. Aceptología. Lo que sí puedo cambiar es la interpretación que hago de las cosas y la actitud que tengo para afrontarlas. La bailarina. En el mundo hay bailarinas que no solo danzan maravillosamente, sino que son muy bellas. Este es el caso de aquella que tras bailar para los habitantes de una ciudad, dejó fascinados a un par de amigos que mantenían una férrea amistad desde la adolescencia. La mujer era de un atractivo irresistible y los dos intimaron con ella. Ambos estaban embelesados con la voluptuosa mujer y cayeron rendidamente enamorados. Uno de ellos, el de mayor edad, comentó a su compañero: «Te confieso que ha comenzado a atormentarme la idea de que un día podamos quedarnos sin ella. Esa posibilidad me quita el sueño, me enferma solo pensarlo». «Antes o después», alegó el más joven, «todos perdemos algo». Pasaron los meses. La bailarina había suspendido su gira para quedarse con sus dos amantes. Los amigos tenían una relación muy grata con la espléndida mujer. Pero en todo encuentro, dicen los sabios, ya está la simiente de la separación. Un día la mujer les comunicó que debía partir hacia otro país y continuar con su carrera artística. Y una mañana partió hacia lejanas latitudes. El mayor de los amigos, pudiendo apenas reprimir los sollozos, se lamentó así: «¿Te das cuenta?
Me atormentaba la idea de que partiera, y ya ha sucedido. Estoy desolado, más triste de cuanto pueda expresar. No podré vivir sin ella. ¿Y tú, compañero, cómo te sientes? Yo, maravillosamente, contestó el otro. ¿Por qué habría de sentirme mal? Sorprendido, el amigo mayor inquirió. Pero, ¿cómo es posible? No puedo creerlo, de verdad. Acabas de perder a la mujer más hermosa y delicada del mundo y dices que te sientes muy bien. No lo entiendo. ¿Acaso estás fingiendo? En absoluto, aseveró su interlocutor. Vamos a ver, reflexiona un poco conmigo. Antes de que esa primorosa mujer apareciera en mi vida, yo me sentía muy bien. Ella fue como un obsequio que me hacía el destino. Disfruté intensamente cada segundo de su presencia. Ni un solo instante dejé de sentirla y gozarla. Ahora se ha marchado y yo vuelvo a estar como antes. Me encontraba muy bien entonces y me siento muy bien después de que se ha ido. Y mientras estaba con nosotros, también me encontraba muy bien. El destino la trajo y el destino se la llevó. Mi vida estaba bien sin ella y ahora sigue estando bien. Estoy en paz. Eso es todo. Comentario. La vida es una continua sucesión de encuentros y separaciones. Como se lee en el Majábharata, la gran epopeya india, somos como trozos de madera flotando en el gran océano de la existencia. Unas veces nos juntamos y otras nos separamos. Si nos sentimos completos en nosotros mismos y hemos superado dependencias enfermizas, desórdenes afectivos y carencias emocionales, nos seguiremos sintiendo integrados y sosegados, aunque la vida, o el destino o el azar, nos obligue a separarnos de alguien. Pero además, toda separación es aparente, porque si hay amor, éste prevalece más allá del tiempo y del espacio. La vida empieza sin determinada persona y puede acabar con ella o sin ella. No podemos poner nuestra felicidad en manos de las circunstancias afortunadas o de otros humanos. Lo que viene puede marcharse y lo adquirido puede perderse. Pero la dicha y el equilibrio conquistados dentro de uno mismo son mucho más seguros. Hay un santuario interior de paz que nos puede servir de refugio y es la fuente interna de la felicidad. Dos cosas esenciales en estas enseñanzas de este último cuentecito. El apego, lo malo que es, y siempre tener presente la ley de la impermanencia. Nada dura para siempre. Todo lo que nace, muere. Todo lo que se inicia, tiene un final. Mientras tengamos todo eso claro y no nos apeguemos a nada, podremos mantener un nivel alto de felicidad. Y una de las frases que me gusta aquí que nos dejó el autor en sus enseñanzas es: toda separación es aparente, porque si hay amor, todo prevalece más allá del tiempo y del espacio. Mirar, aquí y ahora os voy a pedir, si estáis escuchando este momento, que me dejéis en la cajita de comentarios aquella persona querida que ya no está en vuestra vida y la recordáis con mucho cariño y mucho amor. Ponérmela, que me gusta, me encanta leer ese tipo de comentarios. Y si de momento os está gustando este vídeo, dejadme vuestro like. Seguimos. Presencia de mente. Aquel sabio era muy anciano, pero a pesar de ello siempre mantenía la mente clara y sosegada.
Su cuerpo era como un pergamino amarillento y arrugado, pero su mente mantenía la perspectiva y la lucidez. Los años pasaban, el cuerpo envejecía y el hombre se volvía un montoncito de huesos, pero la mente estaba fresca y receptiva, como siempre. Tanto es así que su fama de hombre sabio y lúcido se divulgó por los alrededores y unos aspirantes espirituales decidieron ir a visitarle y pedirle consejos para el cultivo de la mente. Llegaron los jóvenes hasta el anciano cuando éste se hallaba realizando sus abluciones en un riachuelo de aguas claras. Bañaba su cuerpo tembloroso y encorvado por el peso de los años. Cuando hubo finalizado su higiene, los muchachos le rodearon. Les bastó ver la expresión inocente, viva y sugerente de aquellos ojos para comprender al instante que detrás de esa mirada había una mente lúcida y compasiva. El anciano continuaba observándolos en silencio. «Sabio venerable», le preguntaron, «¿cómo te aplicas a la verdad?». Con voz sosegada, el anciano respondió, «No es difícil, os lo aseguro, pero hay que intentarlo y hacerlo. Yo me aplico del siguiente modo. Cuando como, como. Cuando duermo, duermo. Cuando hago mis abluciones, hago mis abluciones. Y cuando me muero, me muero». Y apenas acababa de pronunciar estas palabras, murió. Los jóvenes habían recibido la gran lección que esperaban. Con todo respeto, incineraron el cadáver junto a las aguas del riachuelo y luego arrojaron sus cenizas a las aguas cristalinas. Comentario. La vida es ahora. Este es el mejor momento por el hecho de ser el momento. Cada instante tiene su significado y su enseñanza. La vida es una sucesión de momentos y si no percibimos ninguno, ésta se nos va de entre los dedos. Aquí y ahora es el instante supremo. El pasado se ha desvanecido. El futuro no ha llegado. Este momento es mi momento. Pero la mente siempre está en el antes y en el después, resistiéndose al presente, huyendo hacia el pasado o hacia el futuro, eligiendo ideas en lugar de experiencias, pensamientos en lugar de vivencias. Puesto que la vida es desafío, aprendamos en cada momento. Si la sabemos aprovechar, toda circunstancia puede ayudarnos a desarrollar la conciencia, a desenvolver la comprensión clara y a mejorarnos. Así pues, la mente tiene que estar presente en lo que piensa, en las palabras con que piensa y en los actos que decide. No es un entrenamiento sencillo, pero incluso es de una gran ayuda para retrasar el envejecimiento prematuro del cerebro. La dispersión mental agota y es el fermento de muchas obsesiones y temores imaginarios. La mente contenida en el aquí y ahora es como un rayo que ilumina y capta cada instante y lo pone al servicio de la integración personal. Insignificancias. Nasrudin comenzó a charlar con algunos de sus amigos. Uno de ellos, de repente, le preguntó por su mujer. «Ah, mi mujer se ha quedado en casa». «¿A qué se dedica?», le preguntó otro. Nasrudin se encogió de hombros y dijo: «Insignificancias, cosas sin importancia, pequeñas cosas sin trascendencia alguna. Se encarga de llevar a cabo las tareas del hogar, cuida de nuestros hijos y los ayuda a estudiar, va al mercado, hace reparaciones cuando son imprescindibles, como pintar la casa o arreglar las tuberías, saca agua del pozo y riega la huerta, atiende a su madre enferma y se hace cargo de la mía.
A veces va a visitar a su hermana y la ayuda con los niños. Cosas así, pequeñas cosas sin trascendencia. ¿Y tú qué haces?, le preguntó otro de los reunidos. Ah, amigos, yo soy el verdaderamente importante, claro. Yo soy el que investiga si Dios existe. Comentario. En las pequeñas cosas cotidianas está la grandeza y el significado de la vida. Los maestros declaran: intenciones nobles y proceder correcto, pureza y acción pura. A veces nos perdemos en abstracciones que no son provechosas ni útiles para nadie. Pero preparar una ensalada con amor para un amigo, lavar los cacharros, permanecer en la profundidad de la caricia o atender a un enfermo son actos de verdadera meditación y constituyen la senda hacia el contento que emerge de la ayuda a los otros y la cooperación con los demás. En una ocasión, un discípulo le preguntó a su maestro qué debía hacer para adiestrarse en la verdad, a lo que el mentor respondió: anda, ve y lava los utensilios de la comida. En las pequeñas cosas, en las insignificancias, hay un gran secreto. Si se hacen con actitud adecuada, son grandes manantiales de energía, antídotos contra la mente neurótica, consuelo propio y ajeno. A cada cual corresponde su propia tarea y ninguna es más importante que otra. Pero sin duda es mucho más provechoso atender a la suegra, sacar agua del pozo o regar las plantas que extraviarse en disquisiciones filosóficas. Hay muy pocos filósofos que hayan sido felices y, desde luego, filósofos existencialistas seguramente ninguno. ¿Dónde está la verdad, maestro?, preguntó otro discípulo, y el maestro repuso: en los asuntos de cada día. ¿Pero de verdad eso son insignificancias? ¿Esas pequeñeces, esas cositas son insignificancias? Para mí, el mayor significado está en lo que la gente llama insignificancias. Os voy a decir una insignificancia: despertarse por la mañana. ¿Os parece algo insignificante, no? Pues mirar, se lo escuché a Sadhguru. Decía que 250 000 de personas en el planeta, cuando se va a dormir, después ya no despierta. Y quiero compartir esa enseñanza de Sadhguru con vosotros porque me ha gustado mucho. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando despiertes es algo maravilloso porque continúas vivo. Es que lo damos por hecho. Y fijaros la cantidad de gente que no despierta ya. Y de esa gente que no despierta, pues la cantidad de pena que genera a su alrededor con sus seres queridos que ya no lo vuelven a ver. Entonces, daros cuenta del significado que tienen las cosas insignificantes. Despierta por la mañana y da una sonrisa al mundo. Reparte sonrisas por doquier porque estás otra vez en esta vida dándolo todo y disfrutando de cada maravilla que nos da esta existencia. Recordarlo. El sabor de los chiles. Nasruddin, el más contradictorio de los hombres, decidió visitar la India y así llegó a Calcuta, cuyas calles siempre están muy concurridas y llenas de vendedores de todo lo inimaginable. Paseando por una de las abigarradas avenidas, observó a un vendedor que permanecía en cuclillas. Vendía algo que parecía muy apetecible y Nasruddin pensó que eran sabrosos dulces indios, sin sospechar
que se trataba de chiles muy picantes. Compró un gran cucurucho de dulces y se sentó en uno de los soportales dispuesto a saborear tan deliciosas confituras. En cuanto se llevó una a la boca, su lengua pareció incendiarse, la nariz se le tiñó de rojo y no pudo evitar que sus ojos desbordaran de lágrimas involuntarias. Pero continuó como si tal cosa, comiendo chile tras chile, sin que cambiasen las encendidas reacciones de su cuerpo. A menudo estornudaba y no podía disimular su desagrado mediante muecas de profundo malestar, hasta tal punto que un amable transeúnte se le acercó y le previno: «Pero amigo, ¿no sabes que los chiles deben tomarse siempre en pequeñísimas cantidades?». Al borde ya de perder el resuello, Nasrudin pudo mascullar: «Los compré creyendo que se trataba de dulces». Y como seguía llevándose chiles a la boca, el otro dijo: «Bien, bien, pero ahora ya sabes que son chiles y no dulces. ¿Por qué sigues comiéndolos?». Y Nasrudin repuso: «He invertido mi dinero en ellos. No los voy a tirar». Comentario. A lo largo de nuestra vida hemos invertido en muchas cosas inútiles e incluso perjudiciales. Pero hay un momento en el que hay que acabar con ello. Los años discurren, la vida es demasiado corta y no podemos seguir encadenándonos a aquello que nos perturba o nos roba el bienestar interior, por mucho que hayamos invertido en ello. Seguro que hemos consumido esfuerzos, tiempo, bienes e ilusiones en muchas necedades, pero hay que saber poner punto final a lo que nos perturba y no acarrearlo por más tiempo. Tomar ese tiempo de decisiones maduras no es nada fácil, porque el hombre se acostumbra a su propia cárcel, cuyos muros infranqueables son los hábitos, los autoengaños y los subterfugios. Saber reaccionar a tiempo es difícil y se hace cada vez más complicado cuando comenzamos a hacerlo con firmeza. A veces hay que sacrificar incluso recuerdos, ensoñaciones e ilusiones a fin de estrenar la vida a cada momento, con una mente más fresca y pura, sin heridas, abierta a lo que realmente es. A veces me indigno un poco. Me indigno conmigo mismo, ¿no? No con nadie, sino conmigo mismo. ¿Por qué? Porque la vida es muy corta para andar perdiendo el tiempo en memeces, en discusiones, en tonterías. Pero, de verdad, ¿vosotros sois conscientes que de los 8.000 millones de personas que somos en este planeta, solamente con que pasen 100 años, ya no habrá ninguno de los que estamos aquí ahora? ¿Pero somos conscientes de eso? ¿De cómo va a cambiar todo? ¿De cómo cambia todo? ¿Qué necesidad tenemos de estar malgastando el tiempo? ¿Qué necesidad tenemos de enfadarnos, de quejarnos? Reflexionarlo, por favor, y actuemos en consecuencia. La criada y el niñito. La criada le contaba asombrosos cuentos al niño del que cuidaba, y éste siempre se mostraba encantado con aquellas curiosas historias. «Cuéntame un cuento muy raro, ama», solicitó en una ocasión, como era su costumbre. «Anda, cuéntamelo». Ella era muy cariñosa y nadie sabe de dónde sacaba sus cuentos, pero eran realmente especiales. Cogió al niño en su regazo y comenzó a relatarle una historia más. Trataba de una ciudad que nunca había existido y donde vivían 3 preciosas princesas, de las cuales 2 no habían nacido y la tercera no había sido concebida. Cuando los parientes de las 3 bellas princesas murieron,
éstas decidieron partir para tierras lejanas. Era un viaje muy largo y penoso. Al cruzar las ardientes arenas del desierto, el calor resultaba tan sofocante que estuvieron a punto de desmayarse por el fuego que desde la arena quemaba sus pies primorosos. Extenuadas, se refugiaron a la sombra de 3 árboles, de los cuales 2 no existían y uno nunca había sido plantado. Se alimentaron de los frutos de los árboles y reposaron aprovechando su sombra amable y reconfortante. Después siguieron el viaje. Al cabo de un tiempo, alcanzaron la orilla de 3 ríos, 2 de los cuales estaban secos y el tercero nunca había tenido ni una sola gota de agua. Las 3 bebieron de sus aguas y bañaron sus cuerpos de nácar. Volvieron a ponerse en marcha y anduvieron hasta llegar a una espléndida ciudad que todavía no había sido edificada. Caminaron alborozadas por sus calles y llegaron a 3 palacios, 2 de los cuales todavía no habían sido proyectados y un tercero que carecía de muros. Felices, las 3 princesas entraron en los palacios y en una de las fastuosas estancias hallaron 3 platos dorados, 2 de los cuales estaban rotos y el tercero hecho añicos. Fue el tercer plato el elegido para servirse la comida que iban a prepararse. Iban a cocinarse 99 menos 100 gramos de arroz. Una vez preparada la comida, invitaron a 3 ascetas, 2 de los cuales no tenían cuerpo y el tercero no tenía boca. Cuando los 3 ascetas acabaron de degustar la sabrosa comida, las princesas comieron el resto. Ascetas y princesas estaban muy satisfechos con el suculento banquete. Cuando hubo concluido el relato, que el niño siguió con atención y entusiasmo, dijo el ama: «Pequeñín, nunca olvides esta historia cuando seas un hombre. Así sabrás comprender la vida, que es como un sueño al que nunca debes permitir que te robe la paz interior». Comentario. ¿Por qué la vida? ¿Para qué? ¿Queremos reducirla a la lógica asfixiante, al razonamiento limitado, a pruebas científicas o a especulaciones metafísicas? La vida ni siquiera es creíble, así que de nada puede servir la lógica. Ni siquiera los más grandes pensadores saben de lo incognoscible, y si algo saben, es menos de lo que puede el poeta y aún más el místico. Reza un adagio: ¿acaso las lágrimas son solamente limo, mucosa y sal? Una lágrima es más, infinitamente más, y por fortuna no tiene lógica, ni su razón de ser puede explicarla un electroencefalograma. La vida está ahí, a cada momento fluye mientras tengamos un cuerpo-mente, y lo mejor es deslizarse con ella, con sabiduría, en armonía con cada segundo, evitando innecesarios bloqueos, tensiones y fricciones. El secreto es la no acción, que consiste en hacer sin agitación, ni tensión, ni siendo víctima de la obsesión por los resultados. Es el arte de estar, ser, fluir, vivir. ¿Es eso poco, acaso? El hombre en la cima de la colina. Partieron 3 amigos de excursión y cuando llevaban un buen trecho recorrido, vieron a un hombre en la cima de una colina. ¿Qué podía hacer allí, en un paraje desierto? Seguro que es porque se ha sentido indispuesto y reposa, conjeturó uno de los amigos. Yo creo que está esperando a alguien. Sí, os lo aseguro. Pues no, más bien creo que se ha perdido y está esperando que llegue alguien y le diga cómo salir de allí.
Y así siguieron con toda suerte de suposiciones, hasta que decidieron subir hasta la cima y preguntarle al hombre. «Buen hombre, ¿te sientes enfermo?», le preguntó uno de los muchachos. «No», fue la respuesta. «¿Esperas a alguien?». «No», repitió el interpelado. «¿Acaso te has perdido?». «No», volvió a decir el hombre de la cima. Y los tres amigos, al unísono, preguntaron impacientes: «Pues, ¿qué estás haciendo aquí entonces, buen hombre?». «Simplemente estoy». Comentario. Estar, ser, vivir y no ceder de continuo a la obsesiva necesidad de hacer, agitarse, perseguir o acumular, proyectar o concebir. Estar, ser, vivir. Ahí reside la grandeza y la gloria de la realidad momentánea. Pero para ello se requiere paz interior, mente silente, ánimo estable, atención expansiva. Estar, ser, vivir. Mucha gente siempre tiene que estar haciendo algo. No puede estar quieta ni un segundo. En cuanto a mí, creo que en la contemplación está la apertura hacia el verdadero discernimiento. Al contemplar desde el corazón, sin prisa, desde la calma y paz interior, se despierta en uno todo lo que está dormido para conocer la vida en su totalidad. Contemplar, discernir, despertar a la vida. El barrendero era un hombre de avanzada edad, muy inculto y que se había quedado sin trabajo. En él había despertado el anhelo de hallar la iluminación de la mente y del corazón, y con genuino afán aspiraba a poder utilizar los años que le quedaran de vida a entregarse a la purificación interior. Con esa intención acudió a un monasterio y rogó que se le diera instrucción mística. Pero el abad y los monjes advirtieron que era analfabeto y por lo tanto incapaz de leer los textos sagrados, entender la instrucción espiritual o seguir los ritos comprendiendo su significado. Mas como se le veía buena persona y con un real anhelo de búsqueda interior, le dijeron para no desairarle: «Buen hombre, quédate con nosotros si ese es tu deseo. Tu cometido será barrer el patio». Transcurrieron muchos meses. El anciano se aplicaba con gran esmero a su trabajo. De repente, los monjes y el abad comenzaron a darse cuenta de que el hombre exhalaba cada vez más paz, que sus movimientos se hacían cada vez más serenos, que había más brillo en su mirada y alegría en su trato. Había experimentado una transformación evidente. Todos estaban sorprendidos porque ellos, que se entregaban a oraciones, ritos y lecturas de textos sagrados, no tenían ni mucho menos la calma y el contento que se apreciaba a todas luces en el anciano. Así, decidieron reunirse con él y le preguntaron cuál era su secreto o el método que estaba utilizando. «¿Secreto?», dijo aquel hombre sencillo. «¿Método? No sé de qué me habláis, respetables y venerados monjes. Yo no he hecho nada especial. Me he dedicado a barrer con mucho cuidado y muy atento al patio, sin perder el sosiego. Además, mientras quito la basura, pienso que también estoy quitándola de mi mente y que expulso fuera de ella todo resto de odio, cólera o envidia. Eso es todo». Comentario. La vida es el maestro y cualquier actividad puede ser un método precioso para purificar la mente, equilibrar el entendimiento
y actuar con mayor lucidez, destreza y amor. Todo es importante, puesto que todo puede ser puesto al servicio de la integración mental. Tú puedes darle a la vida un sentido si efectúas cualquier cosa con atención consciente, desapego, ecuanimidad y afecto. El mejor equipaje para el viaje hacia la integración interior es verdadera motivación o anhelo de paz interior para beneficio propio o ajeno, energía bien aplicada o esfuerzo correcto, cultivo de emociones positivas y sanas, pensamientos laudables y bien orientados, atención despierta, actitud de firmeza y ecuanimidad, perseverancia y coherencia en la práctica, visión clara, acción consciente, diestra, precisa, hacer lo mejor que se pueda en cada momento y no obsesionarse con los resultados, valorando más el proceso que transcurre aquí y ahora que la meta, pues la meta real es el instante mismo. Asumir el fracaso sin abatimiento y también como enseñanza, y valorar las pequeñas cosas cotidianas que son las grandes. Mejorar todo lo posible la relación con las otras criaturas y tratar de relacionarse con sinceridad más allá del yo o de la imagen que tenemos de nosotros. Y por último, cultivar intenciones nobles y adiestrarse en el proceder correcto. Esta misma enseñanza de este cuento, El barrendero, podemos y debemos aplicarla en nuestro trabajo. Si nos cuesta levantarnos por las mañanas para ir a trabajar, entrar en la rutina y desempeñar una y otra vez el mismo trabajo, ya que tenemos que hacerlo, pues hagámoslo con el mayor amor posible. Seamos amables, por ejemplo, con los clientes que tenemos, con la gente que está alrededor nuestro, con nuestros compañeros. Responsabilidad y amabilidad. Responder con amor. ¿No pensáis lo mismo que yo? La trampa. Iba un santo de peregrinación cuando un ladrón que seguía el mismo camino le dijo: «Ya que ambos viajamos solos, unámonos para que la marcha sea menos aburrida». «De acuerdo, buen hombre», dijo el santo. Después de unas horas de viaje, se les unió una campesina que iba en la misma dirección. La mujer llevaba una tinaja con mantequilla. La noche alcanzó a los tres viajeros y decidieron echarse a dormir en un bosque. De madrugada, el ladrón se comió toda la mantequilla y antes de marcharse puso un poco de la misma en las manos y labios del santo. Cuando la mujer despertó y vio su tinaja vacía, comenzó a increparlo acusándole de ladrón. A sus gritos acudieron los guardias de una localidad cercana y prendieron al santo por haber robado a la buena mujer. Comentario. En lo posible, conviene relacionarse con personas nobles, sensibles, con inquietudes de mejorar. Como dice el Dhammapada, de lo contrario, es mejor caminar solo, como el elefante. Pero no siempre es posible, claro que no. Habrá que saber protegerse de los aviesos e insensatos. Como señala Erich Fromm, se ha de ser inocente, pero no ingenuo. Hay que aprender a manejarse lo más sabiamente posible, tanto en la realidad interna como en la externa, y hay que tratar asimismo que los acontecimientos externos no nos afecten en exceso y nos alienen. Incluso ante las personas aviesas hay que mantener la calma, lo que no quiere decir
padecer falta de firmeza, sino más bien todo lo contrario. El loro atormentado. Un loro vivía enjaulado desde hacía muchos años en casa de un anciano. Un día, el hombre invitó a cenar a un amigo. Los dos comensales disfrutaban de los manjares y de la conversación, pero de tanto en tanto se veían interrumpidos por los chillidos del animal. ¡Libertad! 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 Cada vez insistía más el pájaro y cada vez se sentía el invitado más apenado por el reclamo del cautivo. Aquella noche no pudo conciliar el sueño, pues no podía olvidar los chillidos del loro. Tanto es así que se prometió liberarlo, dispuesto a utilizar todos los medios a su alcance. Trazó un plan. Sabía a qué hora el anciano salía a hacer las compras. Aprovecharía esa circunstancia para introducirse en la casa y llevar a cabo su propósito. 2 días después, el hombre se dirigió raudo hacia la casa del anciano. Abrió la puerta con una ganzúa y con paso veloz se dirigió al comedor. El loro, nada más advertir su presencia, comenzó a chillar. ¡Libertad! 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 Al hombre se le encogió el corazón una vez más. Se precipitó sobre la jaula y la abrió. El loro, aterrado, sin dejar de reclamar como era su costumbre, se agazapó en el fondo de la jaula y se negaba a salir. Seguía gritando sin cesar: ¡Libertad! Pero, aferrado desesperadamente a los barrotes, no estaba dispuesto a abandonar su prisión. Comentario. En el ser humano hay potencias de crecimiento y potencias de involución. Existe el anhelo de madurar y encontrar el verdadero bienestar interior, pero ese deseo convive con el miedo al crecimiento y la madurez. Así, si por un lado queremos desarrollarnos y alcanzar la mayoría de edad mental y emocional, por otro, saboteamos de modo sistemático el proceso de nuestro desarrollo. Decimos querer ser plenos, autosuficientes y felices, pero se disparan en nosotros muchas resistencias que tendremos que ir superando para no quedar, como el loro, atrapados en la jaula a pesar de que la puerta esté abierta. Un antiguo adagio declara con la mayor sabiduría: más difícil es el camino hacia la libertad interior que andar por el filo de una navaja. El gran psiquiatra Carl Gustav Jung, que tantas veces insistió en la necesidad de transitar este camino, lo consideraba una senda que produce espanto porque requiere esfuerzo, intrepidez, desenmascaramiento psicológico y firmeza. No seamos, pues, como el loro, reclamando una libertad cuyo precio no estamos dispuestos a pagar. Me voy a dejar llevar y voy a añadir una pequeña vuelta de tuerca a este cuento. Muchas personas prefieren mantenerse ignorantes en la inopia antes que reconocer una gran verdad y, por consecuencia, actuar como se debe de actuar. Estoy hablando, por ejemplo, sin ir más lejos, del maltrato animal. ¿Cómo maltratan a esos animales? Pero yo, prefiero ser ciego a esa verdad que se plantea hoy en día en el mundo y seguir colaborando con ese maltrato, inconscientemente, pero colaborando. Ya sabéis a lo que me refiero. No estoy aquí para juzgar a nadie, solamente os emplazo a investigar, a conocer sobre el tema, cómo se trata a los animales y cómo llegan hasta nuestro plato, y a partir de ahí que cada uno decida. Pero evidentemente es solo mi opinión. Cada cual debe ser consecuente con sus actos.
La herencia. Un anciano tenía 2 hijos. Sintiéndose en las postrimerías de la vida, los llamó junto a él y les dijo: «Mis muy amados hijos, pronto mi espíritu abandonará este saco de huesos inservibles. He dejado en este sobre una carta con las indicaciones sobre la herencia». Unos días más tarde, el anciano expiró. Después de observar el duelo, los hijos abrieron el sobre y leyeron las indicaciones que allí había escritas. Al hijo mayor le dejaba toda su fortuna, en tanto que al menor solo le legaba una sortija de plata. «Bah, solo hubiera faltado que ni siquiera de plata fuese la sortija», se dijo despechado y resentido con su padre por tan injusto reparto. Poco después, como no tenía tierras ni negocios que atender, decidió partir para un prolongado viaje. Pasaron los años. Una estación seguía a la otra, como la sombra al cuerpo, como la carretera a la pezuña del buey. El hijo menor regresó a su ciudad y fue a visitar a su hermano. Se dieron un abrazo. Había transcurrido tanto tiempo. «¿Cómo estás?», le preguntó el hermano menor. «Hermano mío, ¿qué decirte?», respondió el mayor soltando un elocuente suspiro. «Nuestro padre me dejó una gran fortuna, tierras, industrias, prósperos negocios. ¿Cómo he trabajado? ¿Cuántos problemas he tenido? Soy más rico, sí, he multiplicado la fortuna de nuestro padre, pero ya me ves, tengo 3 años más que tú y aparento una 20 más. Estoy viejo, cansado, enfermo de reuma y con grasa en la sangre. No duermo, me llevo mal con mi mujer y con mis hijos. He tenido 2 infartos y una angina de pecho. Y, no lo digas por ahí, voy al psicoanalista 2 veces por semana. He sufrido mucho, porque mis empleados han hecho huelgas, mis amigos me han traicionado y mis socios me han estafado. También mis amantes me han engañado. He gozado de honores y privilegios, pero otras veces he conocido el desprestigio. Como he estado muy obsesionado con todo ello, me he echado 20 años encima. A ti, en cambio, se te ve más joven, contento y guapo que nunca». Una leve y amable sonrisa asomó a los labios del hermano menor. «Pero, ¿cómo lo has conseguido? ¿Cómo has logrado tanto sosiego?». «Te confieso», respondió el hermano menor, «que cuando nuestro padre me dejó por herencia una simple sortija de plata, me sentí muy herido y apenas pude contener mi cólera. La arrojé en el fondo de mi maleta y hasta semanas después no volví ni a acordarme de ella. Viajaba sin parar. Un día se me ocurrió ponérmela. Al fin y al cabo no era fea. Al hacerlo, descubrí que llevaba una breve inscripción. Decía: «Esto también pasará». A partir de ese momento siempre he tenido presente esa valiosa instrucción. Qué gran herencia me había dejado nuestro padre, la más valiosa. Durante mis viajes no todo fue alegre y fácil. Me asaltaron en una ocasión, me golpearon en otra, caí en manos de una banda, soporté cárcel. También conocí gentes maravillosas, mujeres dulces como el néctar de mango. Fui agasajado por unos y despreciado por otros. También hice mis negocios, perdí y gané. He probado el sabor del amor y el desamor, los encuentros y los desencuentros, los placeres y los pesares. Pero todos los días, en lo agradable y en lo desagradable, en la fortuna y en las vicisitudes, leía la inscripción: «Esto también pasará». Estas palabras me han enseñado a no perder la cabeza, a mantener el equilibrio del espíritu, a no sentir euforia ante lo agradable ni abatimiento por lo ingrato. Así nunca me he desesperado ni se ha alterado mi pulso. Gozo de extraordinaria salud. ¡Qué gran herencia me dejó nuestro amado padre! Comentario.
La cualidad de las cualidades es la ecuanimidad. Si por un lado debemos cultivar armónica y metódicamente la atención, por otro debemos hacer lo mismo con la ecuanimidad, porque ésta encierra una maravillosa y constructiva energía de precisión, cordura, claridad y armonía. La ecuanimidad es firmeza de mente ante lo agradable y lo desagradable, la victoria y la derrota, el halago y el insulto. Como todo cambia, es contingente, mudable y pasajero, ¿a qué podemos aferrarnos? Los acontecimientos siguen su curso inexorable y a menudo no podemos cambiarlos, pero está en nuestras manos variar nuestra actitud y ganar una mente estable, equilibrada y firme, que no se deje atrapar por la avidez ni por el odio. Nadie puede detener el río, nadie puede impulsarlo. Si algo puede ser remediado, remédialo. Si no, acéptalo con conciencia. La ecuanimidad es visión clara, sabiduría, inteligencia primordial. Evita añadir sufrimiento al sufrimiento, dolor al dolor. Asimismo, evita el aferramiento, la avidez desmedida, el apego enfermizo. La persona ecuánime no se exalta ni se deprime, no entra en estados de euforia neurótica ni se derrumba. Mantiene el equilibrio y cuando lo pierde intenta recuperarlo corrigiendo lo necesario y reequilibrándose como el hábil funámbulo. Es más imparcial, más objetiva y tolerante, y no se deja arrebatar por dogmas, opiniones y puntos de vista estrechos. Es sensible, pero no sensiblera, tierna, pero no pusilánime. Entre los numerosos factores de crecimiento están la atención y la ecuanimidad. Otros que irán sobreviniendo, propulsados por estos, son el contento, la energía más plena y el sosiego. Para desarrollar los factores de crecimiento y autodesarrollo, debemos aplicar necesariamente el esfuerzo correcto. El esfuerzo, sabiamente aplicado y desplegado, nos ilumina la senda hacia la paz y la felicidad interiores. El joven arrogante. Había conseguido su título universitario e invertido muchos años en el estudio, la investigación y la lectura. Se había convertido en un erudito notable. Estaba muy orgulloso de su cultura. Un día, para ir a otra ciudad, hubo de cruzar un río. Para ello, tomó una barca y le pidió al barquero que le pasara a la otra orilla. Era este un hombre mayor, pero remaba con destreza. La barca se deslizaba apaciblemente por las aguas del caudaloso río. De repente, una bandada de aves surcó el firmamento. «Dime, buen hombre, ¿sabes algo de la vida de las aves?», preguntó el joven erudito. «No, señor, la verdad es que no sé nada sobre aves», le respondió el barquero. «Pues siendo así, te diré que has perdido una cuarta parte de tu vida», concluyó el joven con suficiencia. Transcurrieron unos minutos. El barquero se aplicaba a su trabajo con tesón, remaba y remaba, en tanto el otro se entregaba a la contemplación del paisaje. De repente se cruzaron con una alfombra de plantas acuáticas. «¿Sabes algo de plantas acuáticas?», inquirió el joven sabio. «No, señor», le volvieron a responder. «No tengo la menor idea acerca de ellas». «Vaya», exclamó el joven, «pues has perdido la mitad de tu vida». La barca seguía deslizándose sobre las aguas. Los rayos del sol eran tibios y luminosos. El joven observó las aguas y preguntó: «Amigo barquero, muchos años llevas deslizándote por el agua. ¿Sabes algo respecto a la naturaleza del agua, su composición, sus características?» «Nada en absoluto, señor», fue la respuesta. «En este caso, debo decirte que has perdido las 3/4 partes de tu vida.
dictaminó el viajero. Pasaron unos minutos. El calor se tornaba sofocante. El sudor perlaba la frente apergaminada del barquero. Inesperadamente, la barca comenzó a hacer agua. El barquero preguntó al joven arrogante: «Señor, ¿sabes nadar?» «No», repuso el joven. «Pues me temo, señor, que has perdido toda la vida». Comentario. Una cosa es el conocimiento y otra la sabiduría. Una, el saber libresco, los datos y la información, y otra, la visión clara. El conocimiento no transforma ni proporciona paz y felicidad interiores. La sabiduría, sí. Una persona puede tener muchos títulos, varias carreras, ser un ratón de biblioteca y no tener contento ni paz interior. Otra puede ser una analfabeta, pero mostrarse sabia y apacible. La sabiduría alcanza a la mente y al corazón porque es una preciosa combinación de compasión y lucidez. Nadie puede otorgarnos la sabiduría. Los otros pueden informarnos y compartir con nosotros sus conocimientos y datos, pero ninguno de ellos nos transmitirá su sabiduría. Cada cual ha de conquistarla por sí mismo. Una de las cosas de las que padece la humanidad es de la titulitis. Parece que en esta vida, si no tienes ningún título, no sirves para nada, no eres nadie, no puedes aportar nada. Nada más lejos de la realidad. Alguien que se ha sacado la carrera de industriales, de medicina, de lo que tú quieras, de lo que sea, vamos, de lo que quieras pensar, a mí no me va a enseñar nada acerca de la profundidad del alma. ¿Qué quieres que te diga? Incluso yo he tenido discusiones con médicos, de verdad, con médicos, porque solamente estudian la medicina oficial y no van más allá. No tengo nada contra los médicos, todo lo contrario. Tengo un amigo que es mi mejor amigo personal, que es médico. Y es que está conmigo. Está un poco hastiado de su profesión, ¿no? En definitiva, deciros que la sabiduría no está en el conocimiento. Uno puede adquirir mucho conocimiento a través de los libros, a través de estudios, de títulos, pero ¿realmente es una persona experimentada y sabia? ¿Es una persona inteligente o exteligente? Esa sabiduría, ese conocimiento, mejor dicho, le viene de fuera, pero si le viene de dentro, entonces para mí sí que es una persona sabia. Ahí queda eso. Indecisión. Frente a frente, separados por un caudaloso río, se erguían dos monasterios. Andaba por allí un perro cariñoso y simpático, que habiéndose ganado el afecto de los monjes, lo mismo le daban de comer en uno que en el otro. Cuando sonaba la campana anunciando la hora de la comida, el perro, según se hallara en una u otra orilla, iba a uno u otro monasterio a saciar su apetito. Cierto día en que el animal chapoteaba en el río, oyó la campana del monasterio edificado en la orilla derecha y comenzó a nadar hacia él. De pronto, la campana del monasterio de la ribera izquierda empezó a tañer y, cambiando de rumbo, comenzó a nadar en dirección contraria. Mas ambas campanas no dejaban de sonar y entonces el perro, desorientado, iba un tramo hacia una orilla y nadaba otro tramo hacia la opuesta. Estaba hambriento y entonces comenzó a reflexionar en qué comida le apetecía más. Pero al no cesar de moverse, le fallaron las fuerzas y halló la muerte en las aguas del río. Comentario. Todos los grandes maestros indican que la duda razonable
es excelente, porque nos impulsa a investigar, probar y descubrir. Pero que la vacilación excesiva nos confunde, así como la duda sistemática crea desconfianza y nos impide caminar por la senda del crecimiento interior. En algún momento, tras haber constatado las diferentes vías de autorrealización y los distintos métodos, es necesario tomar una dirección y, una vez tomada, seguirla con perseverancia y diligencia para ir mudando nuestra psique e ir haciéndonos con lo mejor de ella. Así podremos reorientar todas nuestras energías y motivaciones y encontrar el adecuado alimento espiritual. Tengo que confesaros, sí, queridos oyentes de Cuentos Inmortales TV, que yo soy una persona indecisa. Pero escucharme, soy indeciso a la hora de tomar decisiones que no afectan a mi vida diaria, sino en las pequeñeces. Porque realmente para mí una persona indecisa es alguien que no tiene claro lo que quiere en esta vida. Y en ese aspecto yo soy una persona con mucha decisión. ¿Y vosotros? ¿Sois personas indecisas o tenéis la decisión a flor de piel? Cuando se os mete algo entre ceja y ceja, vais a por ello. A mí me pasa eso. Para las cosas importantes no tengo problema a la hora de la toma de decisiones. Voy a por lo que quiero. Así debe ser. Exceso de actividad. Un hombre extraordinariamente ocupado acudió a entrevistarse con un mentor espiritual. ¿Puedes proporcionarme algunos consejos para sentirme interiormente más satisfecho y obtener algún contento interior?, fue su pregunta. El maestro le miró detenidamente y tras una pausa dijo: «Amigo mío, ya no eres joven, no hay mucho tiempo. Hora es de que comiences a interesarte un poco por tu vida interior. Así lograrás satisfacción y contento». Mas el hombre replicó: «Lo haría, admirado maestro, pero no puedes imaginarte lo ocupado que estoy. Tengo tantos asuntos de que hacerme cargo. Atiendo numerosos negocios, publico un periódico, asisto a reuniones de trabajo. Soy reclamado en recepciones oficiales y reuniones sociales. Tengo que celebrar encuentros con otros hombres de negocios. Estoy tan ocupado». Entonces el maestro sonrió y le reconvino: «Muy bien, muy bien. Cuando te mueras, y con el ritmo que llevas puede que sea pronto, alguien se encargará de decir: he aquí a un hombre que supo llenar su vida de actividades inútiles. Enhorabuena, amigo». Comentario. ¿De qué se trata? ¿De actuar sin pausa o de ser un poco más feliz? Cuando uno se consagra a actividades que lo sobrepasan, hay que preguntarse si detrás de ello hay algo más que miedo, obsesión, insatisfacción profunda, sentimiento de soledad, necesidad de afirmarse o de suplir carencias emocionales. Aunque la acción no tiene que ser necesariamente, ni mucho menos, agitación, si estamos enfrascados en innumerables actividades, corremos el riesgo de alienarnos y finalmente de no aprovechar nuestra vida para crecer un poco interiormente, obtener también metas internas y no solo externas y hallar un consuelo interior que jamás podremos encontrar en los fenómenos contingentes de la vida diaria. Hemos de aprender a saber renunciar. Si al renunciar a una pequeña felicidad se vislumbra una felicidad mayor, entonces que el hombre sabio renuncie a la felicidad más pequeña en provecho de la felicidad mayor.
Reconozcámoslo, amigos. ¿Cuántas veces hemos pospuesto algo verdaderamente importante para nosotros por algo que no tiene ningún valor, por un mero entretenimiento sin fundamento alguno? ¿Cuántas veces dejamos de contemplar la vida, de meditar, de observar, de disfrutar de la naturaleza por hacer otro tipo de cosas? Hay una persona que me dijo: yo es que, claro, cuando medito siento que pierdo el tiempo. Como estoy sin hacer nada, a mí me parece que es todo lo contrario. Es súper necesario ese tipo de cosas, estar con nosotros mismos. Introspección se llama eso. Y a mí me encanta la introspección. ¿Os pasa a vosotros igual? Sentido común. Un yogui vivía en una minúscula ermita en las afueras del pueblo, en pleno campo. Al atardecer solía sentarse bajo el cielo raso para leer las escrituras sagradas junto a un candil. Pero siempre, antes de hacerlo, situaba a poca distancia una vela encendida. Al pasar por allí, las gentes del pueblo veían al yogui leyendo junto al candil y cerca la vela encendida. Comenzaron las habladurías y cada uno daba su opinión al respecto. Os aseguro que coloca esa vela encendida para concentrarse sobre ella. Yo estoy convencido de que se trata de un conjuro para apartar las fuerzas del mal. No cabe duda de que es un rito de ofrenda a los dioses. Como se ve, no faltaban opiniones y conjeturas al respecto. «Estáis equivocados», decían otros. «El yogui está convocando espíritus conciliadores». «Nada de eso», afirmaban otros. «La vela es una ofrenda al dios Shiva». A partir de tantas suposiciones, acabaron por levantarse encendidas polémicas. Entonces, las noticias comenzaron a propagarse a otros pueblos de los alrededores. Todos hablaban del yogui, de sus prácticas y ritos mágicos, de sus ofrendas y ejercicios mentales. Para unos era un yogui perfecto, para otros un mago. Algunos lo consideraban un nigromante y otros un fakir. Unos decían que era un liberado viviente y otros que era un hechicero. Ya todos muy intrigados, decidieron salir de dudas y acudieron a visitar al yogui a fin de preguntarle directamente qué función desempeñaba aquella vela. Cuando llegaron a su presencia, estaba leyendo apaciblemente las escrituras junto al candil, y como era habitual, allí, muy cerca, estaba la vela. «Amable yogui», le preguntaron, «¿serías tan gentil de decirnos por qué pones esa vela cerca de ti? ¿Es algún tipo de ofrenda? ¿Un ritual mágico? ¿Un método de concentración? ¿U obedece a otros motivos?» Entonces el yogui respondió escuetamente: «Es para que las polillas y los mosquitos vayan hacia la llama y no me molesten». Comentario. En la senda hacia la madurez interior se hace imprescindible aprender a pensar y dejar de pensar. Aprender a pensar consiste en utilizar el pensamiento correctamente, es decir, con parquedad, precisión, cordura, libre de malevolencia o apego, sin la interferencia de suposiciones, abstracciones inútiles, conjeturas incómodas y prejuicios. Entonces, el pensamiento se torna una herramienta muy útil, además de inevitable para la vida cotidiana. Pero con suma frecuencia sucede que no pensamos, sino que somos pensados por los pensamientos y que a menudo estos se convierten en una madeja de confusión e imprecisión. Si necesario es ejercitarse en el pensamiento correcto, también lo es aprender a dejar de pensar
y poder ponerse en contacto con un espacio mental de atención, claridad y conciencia bien establecida. Como reza una antigua instrucción, cuando haya que pensar, piensa. Cuando no sea necesario, permanece en alerta y sosegado, percibiendo lo que es a cada momento. Quedaros también con esta frase para reflexionar. Lo que para algunos es de sentido común, para otros es el menor de los sentidos. Así es, dejemos ya de juzgar a los demás, dejemos de interpretar la vida de los otros y centrémonos, sí, en nosotros mismos. El yogui y el científico. Hay grandes científicos humildes, pero hay otros no tan grandes y además sumamente soberbios, como el protagonista de este cuento. Creía que todo lo sabía y siempre que se reunía con otras personas era para ponerles al corriente, con extrema petulancia, de su sagacidad intelectual y científica y de los grandes descubrimientos que había llevado a cabo. Se jactaba de conocer las causas de todo y de saber más que nadie acerca de los fenómenos vitales. Quería entrevistarse con toda clase de personas y así poder apabullarlas con sus datos y conocimientos. Oyó hablar de un yogui desapegado de todo y también quiso medirse con ese hombre que estaba en el mundo sin estarlo. Se entrevistó con él y una vez intercambiaron los saludos de rigor, dijo altaneramente: «¿Cuánto he aprendido con mi ciencia? ¿Qué lejos he llegado? He podido descubrir hasta las causas de las causas y, por supuesto, los mecanismos más incognoscibles. Tengo enormes conocimientos. Sé tanto. Puedes preguntarme lo que desees. Te aseguro que estoy en condiciones de responder a cualquier pregunta que me hagas. No hay secretos para mí. Verás, te asombrarás con mi saber». El yogui nada repuso durante unos instantes. Después fijó sus ojos en los del científico e inesperadamente gritó: «¡Estúpido ignorante!». El científico se descompuso. Su cuerpo se contrajo violentamente, se desencajaron sus facciones y empezó a vociferar perdido todo control, furioso y con los ojos inyectados en sangre. Tras proferir salvajes insultos, se lanzó contra el yogui y comenzó a golpearle con violencia. Pero éste no perdió en ningún momento su talante equilibrado y ecuánime, ni siquiera la tenue sonrisa. Uno tras otro, los golpes llovían sobre el cuerpo del yogui, pero el hombre no perdía el sosiego. Tanto es así que el científico se detuvo de pronto, como petrificado, advirtiendo que a pesar de su violencia, el yogui permanecía imperturbable. «No soy nadie para juzgarte», dijo el yogui, «pero ya ves que no eres ni mucho menos un hombre de paz. Has aprendido mucho, pero no has aprendido a controlar las reacciones de tu mente. ¿No te parece que deberías comenzar a saber un poco más sobre ella y sobre cómo dominarla?» Comentario. Sabemos mucho en esta época en la que hasta un niño tiene acceso a toda suerte de datos e información. Pero, ¿hemos aprendido realmente algo sobre nosotros mismos? ¿Acerca de nuestras reacciones y tendencias? ¿O seguimos siendo unos grandes desconocidos? No se trata de leer libros de psicología o asistir a seminarios y conferencias de psicoanálisis o psiquiatría, ni indagar en los mecanismos del cerebro humano, sino de empezar a conocernos de modo directo. Si tenemos un cuerpo y una mente a lo largo de 70 u 80 años,
¿cómo es que no los exploramos, sentimos y conocemos? Mediante la observación de nosotros mismos, estando más vigilantes al cuerpo y a la mente, podemos aprender de primera mano mucho a propósito de nuestros componentes psicosomáticos y adquirir un saludable control sobre los mismos. El cuerpo y la mente se convierten en el laboratorio muy cercano en donde investigamos lo que somos, no lo que nos dicen que somos. Pero en la búsqueda de nosotros mismos, es decir, en la vía del autoconocimiento, necesitaremos forzosamente una buena dosis de paciencia y de humildad, pues habremos de saber aceptarnos conscientemente y a partir de ello utilizar todos los medios posibles para transformarnos, mejorar y encontrar la fuente interna de quietud. El pez ignorante. Al amanecer, con los primeros y tibios rayos del sol, la tortuga sacó la cabeza de su caparazón y ante sí, desde la playa, vio la majestuosidad del océano. Estaba absorta en tan grata contemplación cuando de repente un pez sacó la cabeza del agua y le preguntó: «Amiga tortuga, ¿puedes decirme qué es el agua?». La tortuga no podía creer que un pez le estuviera haciendo esa pregunta. Cuando pudo salir de su estupefacción, dijo: «Amigo pez, has nacido en el agua vives y en el agua morirás. Todo es agua dentro y fuera de ti, y en el agua encuentras tu alimento y te reproduces. ¿Y tú me preguntas qué es el agua?». Comentario. En nuestra excesiva dispersión y vuelta hacia lo externo, nos olvidamos de lo que habita dentro de nosotros mismos y más aún de la energía que nos anima. Somos como aquel mendigo que durante toda su vida estuvo sentado en una esquina de la calle pidiendo unas monedas y cuando murió se descubrió que debajo de él estaba enterrado un gran tesoro. Al poner todo nuestro anhelo en mejorar las condiciones de vida externa, no nos detenemos ni un segundo para mejorar también la interna. Nos servimos del pensamiento para ponerlo al servicio de todo tipo de conquistas materiales. Y el pensamiento, entonces, se vuelve ávido, acumulativo y dominante. Pero ni todos los logros posibles obtenidos fuera de nosotros pueden modificar nuestra conciencia, alumbrar nuestra percepción y abrirnos el corazón. Se trata de equilibrar la acción, actuar correctamente hacia afuera, pero también hacia adentro. Pero además se puede aprovechar la acción externa, sin agitación, como medio de autorrealización. Un solo yo. Era un genuino buscador y por eso seguía las huellas de la verdadera realización interna. Pero el progreso era lento, pues no es posible cambiar la visión de la mente de un día para otro. Una noche se dirigió a la casita de un sabio y llamó a la puerta. «¿Quién es?», se oyó decir desde el interior. «Soy yo», repuso el buscador. «He venido, maestro, para que me des instrucción espiritual». «¿No estás lo bastante maduro para que yo te dé instrucción espiritual? Retírate un año al bosque y medita. Luego regresa y ya veremos si has madurado». Durante un año, el buscador estuvo ejercitándose incansablemente en la meditación, desarrollando así lucidez y calma. Luego regresó hasta la casita y volvió a llamar a la puerta. «¿Quién es?»,
preguntó el sabio. Soy tú, repuso el buscador. Entra, querido amigo, no había lugar para dos yoes en esta casa. Comentario. La senda hacia la comprensión de la realidad requiere el ejercitamiento de la virtud, el cultivo mental y el despliegue de la sabiduría, en el que el razonamiento ocupa un lugar limitado. Para ir esclareciendo la conciencia y purificando el discernimiento, hay que trabajar sobre uno mismo. Ello nos permitirá liberarnos de los velos que generan ignorancia y corrompen la visión mental. La lucidez sobreviene en la medida en que esos velos se disipan, y entonces el buscador percibe supraconscientemente que todo está animado por una misma energía y que todos los fenómenos se proyectan en la enorme pantalla del cosmos. En efecto, del mismo modo que en la pantalla de un cine los fotogramas discurren, pero la pantalla permanece, así los fenómenos ruedan y ruedan, surgen y se desvanecen, pero hay un estado de calma profunda y sublime que trasciende lo efímero. La dicha interior se asienta sobre una visión igualadora, cuyo soporte es la ecuanimidad. El líquido celestial. Un discípulo decidió hacer una visita a un reputado mentor espiritual. Llovía torrencialmente. El maestro divisó al discípulo que acudía a la carrera con tal de mojarse lo menos posible. «Pero, ¿cómo te atreves a huir de la generosidad del divino?», le dijo apenas lo tuvo a su lado. «¿Cómo tienes la osadía de refugiarte del líquido celestial? La lluvia es un obsequio precioso para toda la humanidad, y tú, insensato, te resguardas de ella y así ofendes al Señor». El discípulo se sintió muy avergonzado. Al emprender el camino de vuelta, lo hizo muy lentamente. Como consecuencia, llegó a su casa totalmente empapado y contrajo un fuerte resfriado. Pasaron los días. Una mañana, el discípulo se hallaba sentado en el porche de su casa leyendo los textos sagrados. Llovía mucho, pues era la época de las lluvias. De pronto divisó al maestro, que corría para resguardarse de la lluvia. «¿Por qué huyes de las bendiciones divinas?», dijo esta vez el devoto. «¿Por qué desprecias el líquido celestial?». «¡Qué ignorante e insensato eres!», exclamó el astuto maestro. «¿No tienes ojos para ver que no quiero profanarlo con los pies?». Comentario. Las palabras son las grandes traidoras. El lenguaje verbal es imprescindible, pero las palabras pueden utilizarse de las formas más astutas e indebidas. Sirven a menudo para falsear, engañar, sembrar discordia, infamar y difamar, herir y adulterar los hechos. Pueden utilizarse para confundir, embaucar, justificar lo injustificable, culpar y manipular. Debemos exigirnos ser lúcidos al hablar y al escuchar. Será un buen ejercicio de salud mental y nos libraremos de generar sufrimiento y de experimentarlo. Cuando no haya nada importante que decir, guarda el noble silencio. Cuando alguien nos hable, escuchémosle con atención y disponibilidad. Saber hablar con precisión es un arte. Saber escuchar también lo es. Se ha de emplear la palabra con cordialidad, afecto, pureza y buenas intenciones. No dejemos que nos dañen las palabras necias o los insultos. Buda decía:
Los demás me insultan, pero yo no recibo el insulto. Siempre habrá quien pretenda engañarnos con la palabra o quien se enzarce en discusiones inútiles, o quien nos halague o nos insulte, o quien vierta toda clase de opiniones sobre nosotros. Se es más dichoso no dejándose influir por los juicios ajenos. El niño y el anciano. Un niño y un anciano iban viajando de pueblo en pueblo a lomos de un burro. Un día, mientras atravesaban una aldea habiendo desmontado del animal, las gentes del lugar exclamaron al verles: «¡Mirad qué par de tontos! Tienen un burro y van los dos andando a su lado. Por lo menos el anciano podría montarlo». El anciano entonces se subió al burro y los tres prosiguieron la marcha. Pero al llegar a otra aldea, la gente empezó a decir airadamente: «Parece mentira. ¡Qué vergüenza! El anciano va plácidamente sobre el burro y el niñito tiene que ir caminando». En esta ocasión, el anciano cedió su puesto al pequeño. Mas llegaron a otro pueblo y los habitantes empezaron a refunfuñar: «¿A dónde hemos llegado? ¡Qué bochorno! El pobre anciano caminando y el niño tan ricamente sentado sobre el burro». Así que el niño y el anciano decidieron montar en la bestia. Mas al atravesar otro poblado, la gente empezó a increparles: «Sinvergüenzas, no tenéis sentimientos, ese animal acabará por reventar». El anciano y el muchachito decidieron cargar con el burro, pero cuando pasaron por la siguiente aldea, la gente empezó a reírse descaradamente. «¡Ja, ja, ja! ¡Vaya dos! Esto sí que es lo nunca visto. ¡Qué par de bobos! En lugar de ir sobre el burro, lo llevan a cuestas». De súbito, el burro se revolvió, cayó a un barranco y se mató. Comentario. Si atendemos a las opiniones ajenas, moriremos, pero mental y psicológicamente. La ecuanimidad, que es un soporte necesario para el equilibrio y la dicha interiores, nos sitúa en una posición ajena a elogios e insultos, aprobaciones y desaprobaciones. Si llevamos a cabo la acción correcta y lúcida, el juicio de los otros dejará de importarnos. Unos alaban y otros censuran. Cuanto más maduro es el yo y más armonía hay en la mente, menos dependemos de las opiniones ajenas. Tenemos que valorar sus criterios y aprender lo mejor de ellos, pero en última instancia se debe seguir lúcidamente lo que nos dicta el propio discernimiento y hacernos responsables de ello. El correcto proceder, orientado por la atención consciente y la ecuanimidad, debe ser la brújula de nuestros días. La vida es, sin embargo, aprendizaje, y en su escenario hay éxitos y fracasos, pero la persona equilibrada ni se deja exaltar por los primeros, ni deprimir por los segundos. Nunca es tarde. Había una vez un noble de 70 años de edad que tenía como asistente, confidente y maestro a un músico ciego también anciano. «Qué pena ser tan anciano», se quejaba el noble. «Ahora, aunque quisiera leer y estudiar los libros más importantes, ya se ha hecho demasiado tarde para ello». «¿Por qué no enciendes la vela?», le preguntó de pronto el ciego. El noble se quedó muy sorprendido. ¿Acaso su maestro quería burlarse de él? «¿Cómo te atreves a bromear sobre algo que para mí es tan serio?
exclamó indignado el noble. Nunca un pobre asistente ciego se atrevería a mofarse de las cuitas de su señor. Pero préstame un poco de atención. He oído decir que si un hombre es estudioso en su juventud, se labrará un futuro brillante como el sol matinal. Si estudia cuando ha llegado a la edad madura, su futuro será como el sol de mediodía. Si empieza a estudiar a la ancianidad, lo será como la llama de una vela. Aunque la vela no es muy brillante, por lo menos es mejor que andar a tientas en la oscuridad. Ese mismo día, el noble comenzó a estudiar los textos más antiguos. Comentario. ¿Nos decidiremos a encender la vela? Nunca es tarde, porque como declara el Dhammapada, es mejor un día de la vida de una persona cariñosa que toda la vida de una persona hostil. Ahora es siempre el mejor momento. Hoy es el primer día del resto de la vida. Si antes no llevamos algo a cabo, es porque nuestro nivel de entendimiento no era el adecuado, o porque nos faltaba la comprensión clara y por lo tanto la firme determinación. Errores, fracasos, intenciones frustradas y asignaturas pendientes quedaron atrás, pero no deben ser lastres que nos impidan renovarnos en el día de hoy. Nunca es tarde para comenzar a escribir, para mejorar nuestras relaciones con los demás, para meditar o hacer yoga, para liberarse de las trabas y de las mentiras piadosas para con nosotros mismos, para aprender a dibujar o seguir cualquier actividad, sea del tipo que fuere. Decimos, si volviera a nacer, pero es que nacemos cada día. La serpiente muda su piel cuando llega el momento. El río se configura de modo distinto en su origen, en la planicie o en la desembocadura. Es posible entrenar cada momento, sentirlo con otra actitud, vivirlo con más intensidad. Es el aprendizaje, a veces grato y a veces doloroso, pero que siempre representa la larga marcha hacia la paz. A cada momento hay que entonar el ánimo, comprender e incorporar, aplicar la atención debida y la ecuanimidad. El murciélago. También hay murciélagos que buscan la luz y la sabiduría. El de nuestra historia anhelaba fundirse con el sol, porque para él era el signo de la luz plena. Sabía que, debido a su escasa vista, nunca podría ver sus rayos, pero deseaba viajar hasta el astro y fundirse con él. Comenzó a intentarlo, mas se fatigaba tras varias horas de vuelo ascendente y extenuado perdía el espacio recuperado. Viendo sus denodados esfuerzos con el ojo clarividente de su sabiduría, un ermitaño le dijo: «Aunque viajaras 1000 años, animalillo insensato, no lograrías alcanzar el sol. Lo que pretendes es tan absurdo como que una hormiga quiera alcanzar la luna. Lo mejor que puedes hacer es desistir de tu locura». Pero el murciélago, aun habiendo encontrado razonables las palabras del ermitaño, se dijo que nadie le haría desistir jamás de su anhelo. Y durante años siguió intentándolo, cada vez más viejo y cansado, pero siempre con renovados bríos. Volaba y volaba sin descanso, hasta tal punto que pasados algunos años, un día se preguntó en voz alta: ¿no habré volado tan alto que he dejado atrás el sol? Mas he aquí que un pájaro arrogante y vanidoso lo oyó y se apresuró a contestarle: «Eres el más necio y estúpido, pobre animal ridículo y ciego. No vas a ninguna parte porque no haces otra cosa, insensato, que volar en redondo y no avanzas ni un centímetro al cabo de todo un día.
Yo, que veo muy bien, sí podría ir al sol en el momento que quisiera, pero además estás cansado, abatido, sin ánimos. Olvídate de tus tonterías. Es sorprendente, replicó el murciélago, que yo no tenga ojos ni para ver en el exterior y tú, al parecer, puedas ver con los tuyos en el interior de las criaturas. ¡Qué afortunado eres! Y siguió volando, volando sin cesar, presa de un anhelo inquebrantable con un tesón ejemplar. Y en esa empresa tan ardua dejó de latir un día su minúsculo corazón. Mas cuando su cuerpo estaba cayendo por el espacio, un rayo de sol lo alcanzó y lo atrajo hacia su seno, fundiendo su cuerpecito con el núcleo del astro. El pájaro arrogante, por su parte, todavía está vivo y sigue volando, pero de espaldas al sol, y aunque tiene vista, cada día está más distante del disco que ilumina lo viviente. Comentario. El gran poeta místico Kabir declaraba dirigiéndose a sus discípulos: «Miradme, soy un esclavo de mi intensidad». Hay un adagio que reza: si tú lo has conseguido, es porque antes te ha escogido a ti. A menudo, los seres humanos que creen ver algo no ven más allá de sus propias cejas. Este mundo está lleno de petulantes, engreídos, farsantes y explotadores, pero también está lleno de maravillosos murciélagos que se afanan por el mejoramiento humano y que tratan de recuperar su sol interior y brindar sus rayos de afecto a los demás. La burla. Lenta y penosamente, un erizo iba deslizándose por la ladera de una montaña. Al pasar por allí un chacal y ver su torpeza, empezó a burlarse cruelmente del animalito. «No corras tanto, amigo. Vas demasiado rápido». Acto seguido, se colocó al lado del erizo, quien trataba con mucho cuidado de no caerse por la escarpada pendiente, y empezó a mofarse de él, haciendo toda clase de comentarios mordaces e hirientes. «Mientras tú das un paso, yo voy a 100. No he visto a nadie más torpe y más tonto. Tardarás meses en llegar a la llanura». El erizo soportó con paciencia y ecuanimidad todas las burlas del chacal, pero al cabo de un rato no pudo menos que decirle: «¿Qué apostarías a que llego primero que tú al pie de la colina?». El despiadado chacal comenzó a reírse a mandíbula batiente. «Apuesto lo que quieras, estúpido. Soy veloz como el rayo y te atreves a apostar contra mí. ¡Anda ya! ¡Tú estás loco!». «Si yo gano», prosiguió inmutable el erizo, «quiero que te coloques un letrero que diga: soy el chacal más vanidoso y bobo de todos los chacales, y que lo lleves durante un mes por todas partes. ¿Trato hecho?». «Por supuesto», dijo el chacal con prepotencia. A la señal convenida comenzó la carrera. El erizo se hizo una bola y se arrojó rodando por la vertiente, llegando a la falda de la colina mucho antes que el chacal. Este se sintió muy avergonzado. El erizo, bondadosamente, le dijo: «Te eximo del compromiso que has contraído. No hace falta que lleves el cartel sobre la espalda. Lo importante no es que los demás sepan cómo eres, sino que lo sepas tú y te corrijas». «Te lo prometo», respondió el chacal. «Jamás volveré a burlarme de nadie». Comentario. En el trabajo sobre nosotros mismos, para lograr que la mente sea más dichosa y colaborar así también al bienestar de los otros, es imprescindible ir superando sentimientos negativos o refrenándolos,
e ir suscitando los positivos. Mediante la autoobservación se descubren las emociones insanas, al tiempo que pueden favorecerse las contrarias. Nada bueno ni provechoso puede surgir jamás de un sentimiento o estado mental negativo. Hay que desplegar esfuerzo y tenacidad para neutralizar las emociones insanas, rectificándolas, actualizándolas provechosas y constructivas para uno mismo y para los demás. Cuando sobrevenga un estado mental insano o una emoción negativa, hay que tratar de no dejarse arrebatar por ellos, manteniéndose en el mirar inafectado y cuidando de no colocar el pensamiento malevolente al servicio de la emoción negativa. Solo así descargaremos su energía. Resistirse a este tipo de emociones y, por supuesto, evitar expresarlas es parte del trabajo de autodesarrollo. No se trata de reprimir, sino de suprimir conscientemente. Habrá que desplegar una buena dosis de esfuerzo, porque las emociones negativas se han hecho crónicas y han creado una personalidad acorde a ellas. Los celos revierten en una personalidad celosa y la crueldad en una personalidad cruel, entre otros muchos ejemplos. Pero sabia y pacientemente se pueden ir modificando los modelos mentales reactivos y conseguir de este modo otro tipo de comportamiento psíquico y una acción más acertada. Y aquí ponemos final a esta gran entrega de 26 cuentos en busca de la felicidad, con enseñanzas, comentarios, valores. Bueno, si de verdad os pusierais a escribir cada enseñanza, cada valor que se saca de cada cuento, de cada enseñanza, de cada comentario, creo que serían incalculables. Ahí os los dejo, para que meditéis, para que reflexionéis, para que estéis con ellos día a día. Evidentemente, dar las gracias de corazón a todo el que está ahí apoyándome continuamente, con sus comentarios, con sus likes, etcétera, compartiendo, que también es importante compartir si queréis, y mandaros un abrazo de luz allá en la parte del mundo que os encontréis y un super beso. ¡Chao!